Bendiciones de Dios. El primer tema, la visión de Dios. Desde ya, no voy a hablar de visión que puede tener el ser humano para ciertas actividades. Esta palabra aparece más de 30 veces en los libros proféticos de la palabra de Dios. La palabra visión casi siempre indica como un medio de revelación. Tiene que ver con el propio medio, una visión profética mediante la cual Dios se comunica o tiene un mensaje para su pueblo. Quiero leer unas palabras del Señor en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 12 dice lo siguiente. Versículo 21, vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Bueno, Dios le dijo, hay gente que ha divulgado y se ha hecho un refrán en tierra de Israel. No hay visión, pasan los días, no hay visión. Y Dios le dijo, esto se va a terminar. Yo voy a intervenir y se van a cumplir todas las cosas. Bueno, esto en la vida moderna sucede muchas veces. No escapa prácticamente ninguna iglesia. Con los siervos de Dios que he conversado, han tenido en algunos casos esto que habla Ezequiel. Y a mí me ha pasado también muchas veces. ¿Qué sucede cuando hay personas que no les sale lo que pretenden realizar, no porque Dios los impulsa? A lo mejor tiene un buen sentido, pero es todo sentido humano y no les sale bien. Es lo primero que señala que no hay visión. Que pasan los días y no hay visión, pero le van a decir, nosotros sí que tenemos visión. Nosotros avanzamos, ustedes no. Esto es clásico espiritualmente para detener una obra o decir, los que están al frente carecen de todo esto. Esto es lo que quiso decir Ezequiel. Se indica el mensaje que se recibe a través de la visión profética y es interesante que dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 28, verso 18. La nueva versión internacional nos dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y la visión se comunica a través
de la palabra de Dios. Note usted lo que dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, porque no había palabra de Dios, tampoco había visión. Si hay palabra de Dios que los siervos de Dios predican, siempre va a haber visión de Dios. Esto es muy importante. Y la visión tiene que ver con la ampliación de la realidad en el mundo espiritual. Porque servir a Dios no es estático, no es religioso, no es una costumbre, es una dinámica del espíritu y el espíritu señala cosas maravillosas en el mundo espiritual y no solamente para el tiempo en que vivimos, sino se proyecta mucho más allá. Y todo esto es impartido por el Espíritu Santo. Esto es muy necesario para el liderazgo de la Iglesia. Es crucial para el desarrollo de la misma. Es importante saber que la visión es un precioso regalo de Dios. Dios nos da dones, son regalos, pero vienen por gracia. Nos los da para usarlo para bendición. El hombre sin visión ve parcialmente el cuadro, no ve bien, más bien pequeñeces. Pero el hombre que tiene visión, podemos decir, ve el cuadro completo, que es muy difícil, que es muy importante y significativo. Una cosa es ver parte del cuadro y otra cosa es ver el cuadro completo. La unción es la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos todo y lo necesitamos permanentemente cada día, más en estos tiempos. Necesitamos esa llenura, necesitamos la visión y la llenura del Espíritu Santo. Pablo dice, sé lleno del Espíritu, lleno, no parte. Y eso está en Efesios capítulo 5, verso 18. Le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Sansón tenía unción, pero no tenía visión. Y algunos me dicen, pero ¿cómo? Dios le da la unción y ¿qué le pasó a ese hombre? Bueno, es un ser humano. A veces reflejó mucho su humanidad, demasiado, y a veces se equivocó mucho de camas. Quiero decirle que la unción de Dios vino sobre él, y muchas veces, porque no tenía visión, la usó a veces erráticamente, a veces como una demostración del poder que él tenía. Esto también sucede en nuestra época. Hay gente que lamentablemente hace gala de los dones que en un momento determinado el Espíritu Santo le dio, como queriendo tomar parte de la honra. Y nos equivocamos porque, ¿sabe una cosa?
todo lo recibimos por gracia, y gracia que viene de parte de Dios. Y Sansón no finalizó su vida bien, como mucha gente que ha usado los dones para hacer una demostración de lo que tenían, terminaron bien, porque eso le pertenece a Dios la honra. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Saúl. Saúl tenía visión, pero le faltaba la unción. Y eso ahí fracasó también en muchos emprendimientos, que tenía una clara visión de lo que tenía que realizar. Y quiero finalizar con David. David tenía unción, pero también tenía visión. Tenía las dos cosas. Es muy importante que en el liderazgo existan estas dos cosas. Y es importante que David siempre era un hombre sumiso a Dios, aunque después tuvo sus cosas como ser humano, pero Dios le perdonó porque un hombre que reconocía, pero no en secreto, lo reconocía en público. Una cosa es reconocer sus errores, sus pecados en secreto, y otra cosa es reconocerlo en público. Él relató en los Salmos las veces que tomó caminos equivocados. Pero le quiero decir el valor de un hombre de Dios que tiene unción y que tiene también visión. Note usted una cosa importante. Jamás David, en ninguno de los salmos que escribió, habla cómo derrotó al gigante Goliat cuando era un joven. Esto quedó en la historia del rey, pero David jamás lo plasmó en los salmos. Más bien, los salmos hablan de la oración, hablan de la bendición de Dios, hablan del perdón de Dios, hablan de que el Señor lo guarda, el Señor es un escudo, un castillo fuerte, pero jamás David dijo: yo vencí al gigante Goliat. No, él en sus salmos, que eran también adoración, le daba gracias a Dios por todas las cosas que el Señor realizó. Queridos, necesitamos más que nunca que Dios sobre nuestra vida, que el respaldo sea de Dios, que tengamos visión y unción del Espíritu Santo. Muchas bendiciones de Dios.